Buenas tardes a todos. Mi nombre es Enrique Zarca. Soy el manager de la parte de drones y termografía en ACRE, España, conjuntamente con Serafín, que va a ser la persona que lleve la parte técnica de esta conversación. Os vamos a hablar acerca de XT2, que es una cámara térmica para uso con drones. En aquella aplicación que tiene que ver con inspecciones cuantitativas. Estamos hablando de cámaras radiométricas, de resoluciones 640 por 512, para mostraros también ejemplos de aplicación de ese tipo de cámaras y unos ejemplos de buenas praxis que tienen que ver con la altura del vuelo, de cara a obtener un buen GSD y una buena producción también. Os dejo con Serafín López. Las preguntas al final, por favor, de la webinar. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ver esta presentación dedicada, como bien dice en la portada, a fundamentos de imagen de cámaras térmicas. Ha dicho también Enrique que vamos a centrarlo quizá en las de mayor resolución para aplicaciones en drones, en RPAS. Dentro de las aplicaciones de imagen, estas cámaras precisamente lo que hacen dentro del espectro electromagnético se centran en la parte del infrarrojo. Son cámaras capaces de trabajar en el espectro no visible, en la visión total en oscuridad, podríamos decir, en zonas donde haya un poco más de visión, pero como decía, en zonas donde esa capacidad de ver esté bien reducida. También trabajan para el tema de medición de temperaturas. Vamos a ver que las tenemos de dos rangos de resolución y que las utilizamos tanto para inspecciones cualitativas como para cuantitativas. También se utilizan en la mejora de imágenes para el espectro lejano y en la detección precisa de cuerpos de distinta temperatura, y una de esas aplicaciones puede ser precisamente la de personas o animales. Por centrar este tipo de cámaras y por hacer un poco de comparación para posicionarnos precisamente en esas exposiciones cuantitativas de alta resolución, que son un poco las que queríamos acometer, pues estamos viendo precisamente una imagen a la derecha capturada precisamente con una cámara XT. Lo he puesto bien, tío. No, pero porque no solo he puesto que son 12 meses, pero No, para tú los Ya, pero que mejor tenías que poner la frase entera. No sé si... ¿No ha pasado por ahí? El sonido, sí. El caso es que... ¿En directo? Bueno, ya hemos hecho un ejercicio de... Bueno, vamos. Esta ha sido... Seguimos en la fin. Sí, vamos a ello. Como decía entonces, decíamos que tenemos en la imagen de la derecha una captura precisamente de una cámara. En la zona de la izquierda ven precisamente una XT. Esta sería la versión anterior. Es, como digo, una cámara térmica, trabajando también entre 7,5 y 13,5 micrones. Tiene una resolución de 640 por 512 píxeles, que nos permite, como ven, tener una capacidad de captura de imagen de unos 300 y pico mil píxeles de resolución. Si vemos un poco el hermano mayor, que es la XT2, esta es una cámara que aparte tiene el mismo sensor que teníamos en el térmico. También en este caso hay dos versiones, una en resoluciones de 640 por 512 y otra de menor resolución de 336 por 256 píxeles. En este caso se trata de una cámara que es capaz de capturar no solo la parte del térmico que indicaba antes, sino también imágenes del espectro visible RGB color, con una resolución de 4000 por 3000 píxeles, lo que nos da una imagen combinada o una doble capacidad de captura para poder interpretar mejor estas imágenes térmicas que, siendo de alta resolución, pues como ven,
tiene una distancia importante en cuanto a la capacidad de definir los detalles en cuanto al GSD, a un Ground Sample Distance que veremos ahora cómo se configura. Es una cámara que es capaz de trabajar en imagen RJP, imagen radiométrica, temperaturas radiométricas, que lleva asociadas una tarjeta SD, como ven incluso en la parte superior, conectada a través de un Skyport en esta versión CMUS XT2 a drones, como puede ser, por ejemplo, un Matrix 200, por ejemplo. Y por tanto es una de las cámaras más utilizadas en ese tipo de inspecciones profesionales de alta resolución. Una primera idea que decía antes, uno de los primeros aspectos importantes a nivel técnico de estas cámaras es el tema de la resolución. Es decir, cuál es la capacidad de definición que tengo yo del objeto que estoy tratando de medir. En la zona de la derecha tienen precisamente esa cámara que les decíamos, esa FLIR XT2 con una focal de 13 milímetros. Con la resolución máxima de 640 por 512 y ahí ven cómo se puede definir muy bien a una distancia corta, porque es una distancia cercana para ese objeto, cómo yo puedo definir las formas y las distintas temperaturas que se pueden dar en las zonas de sombra, en las zonas del tejado. En este caso tiene un patrón rainbow que lo que me permite es realzar claramente esos colores. En la zona de la derecha tenemos una imagen blanco y negro con menor resolución y, por tanto, menor capacidad de definición de los detalles. Esa es un poco la diferencia en resolución, en el número de píxeles que la imagen, que la cámara es capaz de capturar. Los 160 que tienen a la izquierda frente a los 640 que tienen a la derecha. Y esa imagen, esa resolución que tiene la cámara, la podemos ver con esa misma comparativa de dos resoluciones de cámara a distintas distancias. Es decir, en el momento que tengo 8 metros y medio de distancia, ese ground sample distance, ese tamaño de píxel en el objeto en coordenadas terreno, pues para una cámara que tiene 160 por 120 filas por columnas, el GSD está en torno a los 4,8 centímetros. A esa misma distancia, una cámara de alta resolución de 640 por 512 me proporciona un GSD de 0,76 centímetros, un poco menos por debajo del centímetro. Y en cuanto esa distancia vaya agrandándose, pues proporcionalmente va a ir también aumentando el ground sample distance. A una distancia de 15 metros tengo 9,4 centímetros en el caso de una cámara de menor resolución. En una cámara de alta resolución estoy ya en torno al 1,35 centímetros. Y según voy ascendiendo, pues en este caso ahora ya en la alta resolución son 2,66 centímetros. Como ven, evidentemente voy agrandando la capacidad de amplitud de la escena en la que estoy capturando. Y poco a poco quiere decir que conforme el dron vaya ascendiendo, ahí lo ven en pantalla, para una altura de vuelo de 60 metros, la altura de vuelo en proporción con la focal de la cámara, pues me permite obtener matemáticamente cuál es ese GSD, que decíamos antes que era en torno a los 2 centímetros y medio, a 60 metros estoy en 5,36 centímetros. Si en lugar de 60 estoy en 50, pues un poquito menos, 4 centímetros y medio. Veremos luego cómo estas dos alturas para alguna de las inspecciones que vamos a plantear pues pueden ser bastante interesantes. Como ven, por tanto, el GSD es directamente proporcional a la altura de vuelo y a el tamaño del sensor. Si nos fuéramos al límite de 120 metros o de 400 pies, que es el límite, por lo menos en España, máximo para poder hacer vuelos con drones, pues estaríamos, en el caso de una cámara de alta resolución, en 10,66 centímetros frente a los 76 centímetros que puedo tener con una imagen de baja resolución. Se compara así la importancia que tiene el hecho en sí de la resolución de la imagen
De tal manera que incluso puedo generar esta tabla que me permite evaluar de forma continua cuál es el GSD para distintas alturas. De tal manera que en el momento en que yo decida o determine cuál es el tamaño de píxel, la resolución con la que quiero detectar los objetos con los que voy a trabajar, puedo ir, como digo, variando esa altura y por tanto obteniendo el GSD acorde a esa altura. En este caso estamos haciendo esa comparativa entre las dos cámaras, la de menor resolución de 160 por 120 y la de alta resolución. Les he detallado también que esta es de 19 milímetros, ahora veremos también distintas focales, pero es la de 640 por 512. De tal manera que nos estamos moviendo en torno a los 2,5 centímetros hasta 10 centímetros, de 30 a 120 metros, o los 10 centímetros hasta los casi 45 para el caso de la de menor resolución. Pero les decía que esta cámara, la XT2, aparte de tener un sensor térmico, tiene también un sensor RGB, un sensor en el espectro, en la zona del espectro visible. Y ahí tienen una comparativa también de lo que puede suponer la resolución en función no solo del térmico, sino también de la imagen RGB. Que va desde para una altura de 30 metros, de 0,7 centímetros para el caso del RGB, a casi 3 centímetros para el caso de la imagen térmica y agrandándose hasta los límites en torno a los 120 metros de altura. Creo que estas imágenes son curiosas precisamente porque hacen esa relación, ofrecen esa relación y tratar de entender precisamente cómo ahora en función de esa altura, y veremos luego las buenas prácticas de vuelo y plantearemos el poder subir para tratar de tener un mejor GSD, un GSD más pequeño que me permita una mayor definición, pues van a ver cómo puedo tratar de ir fijando, como decía, esa caracterización del vuelo, esa parametrización del vuelo en función de la resolución y del detalle con el que quiero capturar. Aparte de resolución, aparte de esas dos líneas de cámara de alta resolución y de menor resolución, tienen también la posibilidad de con estas cámaras tener una distancia focal distinta. Es decir, igual que les decía antes que es proporcional el GSD en función de la altura de vuelo, pero también de ese objetivo, de esa focal, pues me va a pasar lo mismo. Si esta XT2, aparte de esas dos vertientes de resolución, tiene también varias opciones en cuanto a longitud focal, pues me va a dar distintos GSDs. Precisamente, además, esa distinta focal lo que me permite también, lo veremos a continuación, es el campo de visión. De tal manera que distinta focal me va, según yo vaya ampliando la focal, me va a ir reduciendo el campo de visión y, por tanto, la zona que estoy capturando. Entonces, tendré que hacer también no solo un análisis de cuál es el tamaño de píxeles, sino también de cuál es la zona que quiero batir, que significará mayor o menor solape y mayor o menor número de pasadas, de tal manera que esos dos parámetros, resolución por un lado y focal en cuanto a la altura de vuelo, me van a ir dando la relación de geometría que yo tengo que plantear al vuelo, al dron, cuando vaya haciendo las capturas. Aquí tienen precisamente cómo se ve precisamente ese campo de visión entre 9 milímetros para el caso de la izquierda a 19 milímetros. En este caso estamos en una imagen de 336 píxeles de ancho por 256 de alto. Como ven, esa figura humana pues tiene distinta resolución, pero a la vez también el fondo pues se reduce en el momento que voy ampliando la focal. Con lo cual, como les digo, tengo que ir analizando qué tipo de inspección, qué tipo de producción necesito para poder ir haciendo ese equilibrado, ese análisis de resoluciones de captura que necesito en el trabajo que vaya a emprender. Aquí tienen, por ejemplo, cómo esa variación para la cámara de alta resolución de 640 por 512 me permite, según instalo o según utilizo una focal de 13, 19 de 25 milímetros, que como dice en la parte inferior tiene
un campo de visión distinto de 45,37 para el caso de 13 milímetros hasta reducirse a 25 por 20 grados en el caso de la de 25 milímetros. Y cómo eso modifica esas tres curvas o permite generar esas tres curvas de resolución con las cuales yo puedo, primero, si comprara o utilizara una cámara de 25 milímetros en un momento determinado para una altura de 50 metros, perdón, de 100 metros tendría un GSD en torno a 7 centímetros, ese mismo 7 centímetros lo puedo tener a 50 metros si utilizo una focal de 13 milímetros. Y cómo esa diferente altura en función de las focales pues me permite igualar el GSD. Lo que tengo que tener muy presente es lo que les planteé antes, que esa ampliación o reducción del campo de visión lo que me va a hacer es llevarme a un determinado tipo de solape y por tanto mayor necesidad de tiempo de vuelo y menor autonomía y mayor necesidad de cambio de baterías, etcétera. Es decir, que todo ese tipo de parámetros, y por eso se los presentamos, nos lleva a configuraciones distintas que son necesarias para poder analizar y establecer cuáles son las necesidades de tiempos en vuelo y de ejecución. A la vez que hacemos ese análisis de resoluciones, también es importante analizar qué tipo de inspección quiero realizar. Si son inspecciones no radiométricas, donde lo que me interesa es detectar no la medida absoluta de temperatura, sino el poder detectar que sí que se está produciendo una zona dentro de la imagen con una diferencia de temperatura que me ayude a analizar si hay un punto caliente en un incendio, si estoy encontrando una persona, si puedo estar analizando una humedad dentro de una cubierta, por ejemplo, o cuantificando numéricamente cabezas de ganado, pues puedo estar realizando inspecciones de tipo cualitativo. No estoy analizando la temperatura en sí, el valor absoluto de la temperatura. Lo que estoy haciendo es plantearme el detectar distintas temperaturas en el objeto en el que estoy capturando con la imagen que estoy leyendo, ¿no? Mientras que si por otro lado lo que me interesa es una medición y una exactitud en la temperatura, una medición, como digo, absoluta para poder determinar exactamente los grados centígrados que puedo tener, ¿no?, que puedo tener en el objeto, pues me estoy refiriendo a inspecciones de tipo cuantitativo, radiométricas de tipo cuantitativo. Y estas son las más utilizadas para inspecciones en infraestructuras, donde no es solo ver si en un cable o en un aislante se ha perdido esa capacidad de aislar temperaturas, sino que además me permita analizar cuánta es exactamente la temperatura que puedo encontrar para analizar en qué grado está fuera del rango que yo necesito para determinar el estado de esa inspección. O en el caso de inspecciones solares, como veremos ahora, lo que me permite es determinar cuál es el panel y qué temperatura tiene y si por tanto está por debajo, como decía antes, un poco también para infraestructuras de tipo eléctrico, por encima o por debajo de la temperatura que me da el umbral para poder, por ejemplo, en este caso, hacer el cambio de unos paneles. Y estos además son los más utilizados también para el tema cartográfico, para la realización de ortomosaicos, para modelos tridimensionales, como veremos a continuación. Con lo cual, tengo esos dos tipos de inspecciones. ¿Cómo además incluso se separan a nivel de uso de las cámaras? Pues fíjense, las de alta resolución son las más empleadas en inspecciones cuantitativas, las de menor resolución son las más empleadas en inspecciones cualitativas. Cualitativas y menor resolución porque lo que busco es que dentro de la imagen poder detectar que existe esa diferencia de temperatura. En las cuantitativas lo que me interesa es valorar toda la imagen. Veremos además ahora
que además hay también dos condiciones importantes de cara a la medición. Por un lado es la emisividad, que es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie de un objeto debido a su temperatura, y que en función de distintos materiales, fíjate cómo se comparte, cuanto mayor sea la emisividad, más capacidad de lectura puedo tener. Y como ven, las distintas superficies tienen distinta emisividad y distinta capacidad para yo poder capturar el calor, ¿no?, que están emitiendo. Y por otro lado, como les decía antes, es también la cantidad o la calidad para poder determinar la temperatura sobre la superficie. En esta diapositiva lo que viene a expresar es cómo es perfecto que yo tenga un GSD, que tenga un tamaño de píxel, pero el píxel de forma aislada no es quizá lo ideal para poder hacer esa determinación de temperaturas, y por eso se emplean las de alta resolución para hacer un análisis exacto de la temperatura que puedo obtener en un punto en concreto. De tal manera que lo que expresa es cómo yo necesito no solo tener un píxel de una temperatura determinada, sino poder reunir una pequeña zona de varios píxeles donde yo pueda hacer una medición. Las cámaras lo que utilizan además es no solo la detección, como digo, de ese píxel, sino la de unas isotermas que me permitan cuantificar o interpretar correctamente o medir correctamente la temperatura, el hecho físico que yo voy buscando. Fíjense cómo inmediatamente crece hasta 0,75, 0,80 en cuanto tengo 4 píxeles en la superficie, ¿de acuerdo? Pero si no tengo ese mínimo número de píxeles, bueno, pues la caracterización va a tener menor precisión. Y en la izquierda les he mostrado cómo precisamente con la herramienta FLIR-Tools yo puedo analizar distintas píxeles, distintos puntos dentro de la imagen y extraer de ahí la temperatura que tiene cada una de esas zonas. Fíjense cómo la parte superior derecho tiene precisamente un punto caliente y la temperatura está en torno a los 38 grados, frente a que el panel que se puede ver en el SP2, en el SP4, están aproximadamente en 26, 27 grados. Con lo cual, digamos que el poder cubrir o el poder buscar dentro de una superficie donde yo tengo una serie de puntos sí que me va a permitir hacer una detección precisa en el momento en que puedo medir, ya les digo, a partir de 4 o 5 píxeles ya podría tener una medición de suficiente calidad como para poder hacer esas determinaciones absolutas, que como digo son las que vamos a mirar ahora dentro de un rato. Aparte de esas inspecciones, como ejemplos les vamos a poner varios. Uno de ellos pueden ser las inspecciones que se puedan realizar en líneas eléctricas con cámaras, como digo, como la XT2, donde me permite, y lo ven en la parte superior, una análisis visual de una resolución decía que es 4×10, 12 megapíxeles, donde yo pueda ver exactamente los componentes y a la vez en paralelo con el dron y en tiempo real si quiero con las cámaras. Esta cámara, como habrán visto antes en las especificaciones, tiene también capacidad de grabar vídeo, capturar imagen, etcétera. Bueno, pues puedo estar viendo cuál es la temperatura y analizando en tiempo real cuál es precisamente el elemento que está mostrando precisamente esa diferencia de temperatura. Y pues, ahí lo tienen sobre esa torre de alta tensión, pues haciendo una inspección por las distintas zonas de la torre, pues analizar los distintos elementos y temperaturas que se puedan dar para determinar esas zonas que puedan tener algún desperfecto y proceder a lo que pueda ser el cambio. Y ahí tienen algún informe donde a la par que se pueda dar imágenes RGB, pues también se pueden analizar y registrar distintos puntos que me permitan determinar la calidad de esa inspección. Otra de esas inspecciones puede ser la de inspecciones solares, en huertos solares,
donde precisamente este tipo de cámaras se utilizan bastante. Determinación de zonas calientes en las zonas de paneles solares, ahora lo veremos con un poquito más de detalle, la cuantificación de distintos rendimientos porque pueda tener distintas temperaturas y a la vez porque en algún momento determinado pueda tener distintas patologías, pueda ser simplemente el hecho de sombras o pueda ser el hecho de suciedad en los paneles, etcétera. Todo este tipo de inspecciones, como digo, se emplean bastante con el caso de esta cámara XT2. Aquí tienen precisamente un ejemplo de ese tipo de uso. En la parte izquierda tienen el ortomosaico capturado, esto está hecho a 60 metros de altura, capturado con la cámara o con el sensor, la cámara es la misma, el XT2, con el sensor RGB, de 4000 por 3000, mientras que en la zona derecha tienen ya el ortomosaico, la ortoimagen térmica, sería más apropiado decirlo, ¿no? De temperaturas donde se ve incluso como en un día en el mes de diciembre, bueno, pues a lo largo de la captura y con las sombras y las nubes que había, pues hubo incluso de distintas temperaturas. Y se ve, por ejemplo, como en la parte superior, a través de FLIR, de la herramienta de FLIR, que me permite medir sobre la imagen y obtener el valor de temperatura capturado con la imagen, pues tengo temperaturas en torno a los 26, 25 grados en distintos puntos de los paneles. Y en la parte inferior ven la misma zona, ya en la ortoimagen producida, me está dando prácticamente esos 25 grados. Otra zona, en la zona superior, donde se veían que había una gran diferencia de temperaturas, ahí habla de 15 grados en la parte superior con FLIR, 15, 15 y medio y 16 plantea a nivel de la ortoimagen térmica producida. O, por poner un tercer caso, en esa otra zona de la derecha de la imagen, pero sería del este de la instalación, donde estaríamos viendo los 14 grados, 14,0, 14,4 en el caso de la herramienta de FLIR, 14,5 en el caso de la ortoimagen térmica. Como ven, la imagen producida a través de software, en este caso fue Pix4D Mapper, bueno, pues nos permite generar esa ortoimagen térmica con la que yo pueda tratar de generar no solo una inspección imagen a imagen, sino una inspección combinada y extraer una ortoimagen que me permita generar una cartografía en la cual poder hacer una interpretación del vuelo completo y no de una forma aislada, fotografía a fotografía. Les pongo precisamente ese caso. Se trata de una zona de patología donde estamos hablando en la zona de la izquierda de productos realizados a través de ortofotografía. En la parte superior tienen ortofotografía RGB, capturado con esos 4000 por 3000 píxeles de resolución del sensor óptico. La misma zona representada en la parte inferior de ortoimagen ya térmica a través del sensor térmico, donde se ve en la primera fila, cuarta columna, ese panel, ese grupo de paneles que tienen precisamente bueno, pues esa patología, que si lo mido con el FLIR Tools, como tiene en la parte superior, pues me estaba dando precisamente 38 grados en el punto caliente, 26, 27 en el resto de paneles. Y si lo mido no con el producto, sino con el FLIR Tools, con la aplicación de FLIR que me permite medir directamente la fotografía de forma individual, pues me está dando, como digo, esa misma zona en la parte superior con un filtro de blanco y negro, en la parte inferior con un filtro rainbow de arcoíris que me permite realzar más la zona de mayores temperaturas y claramente
igual que consigo con un sistema de información geográfica, como es el caso de abajo a la izquierda, pues interpretar, poder, por un lado interpretar, pero si es a través de un sistema de información geográfica, podría autoclasificar y detectar qué zonas son las que están por encima de una temperatura determinada, que en el fondo es a lo que tendemos con este tipo de equipamientos, tanto por la parte del hardware como por la parte del producto y del software que vamos a desarrollar con él. Y creo que es importante hablar de buenas prácticas, es decir, creo que es importante también centrar los casos. Estábamos hablando ahí de un huerto solar donde con esa cámara XT2 de alta resolución hemos volado a 60 metros de altura, precisamente para poder realizar correctamente la ortoimagen. Se voló a menor velocidad de lo que marca ahí, a unos 2 metros por segundo, pero fíjese como en el caso de las buenas prácticas hay determinados problemas que sí que es importante conocer o que sí que es importante controlar por adelantado para evitar problemas posteriores de producción. El primero de los efectos sería el del movimiento de la imagen. En el momento en que yo tenga una alta velocidad en el vuelo con la idea de obtener una alta productividad, pues el gran problema que me puedo encontrar es el problema del movimiento de la imagen. Problema que podría solventar si aumento la altura de vuelo. Aunque recuerden que si aumento la altura de vuelo, lo que estoy haciendo es aumentar el GSD. Para inspecciones de paneles como las que teníamos anteriormente, el GSD aproximado que se busca es de unos 5 centímetros. Vean, por ejemplo, cómo este tipo de paneles, al tener 5 centímetros de resolución, al final en el propio panel tengo aproximadamente 20 por 25 paneles, unos 500 píxeles, para poder hacer esa determinación que decía antes, que de alguna manera necesita una superficie para el cálculo de las isotermas y con eso mejorar o tener una buena precisión en la determinación absoluta de temperaturas. Bueno, pues podría, decía, aumentar la altura de vuelo, pero en detrimento del GSD, con lo cual, bueno, depende de la resolución que se me pide, la resolución que yo necesite para poder hacer las determinaciones de temperatura, podré de alguna manera, si no aumentar la altura de vuelo, tendría entonces que reducir la velocidad de ejecución del trabajo. También me pasará que el campo de visión podría aumentarlo cambiando esa focal, cambiando la geometría o la construcción de la cámara o seleccionando otra cámara con una menor focal que me permita una mayor amplitud, ¿de acuerdo? Pero estaría también aumentando el GSD, entonces tengo que balancear ese tipo de opciones para, en el fondo, poder establecer los parámetros geométricos de tamaño de píxel en función de las especificaciones que se me requieren para hacer la inspección. En este caso estamos hablando de una inspección fotovoltaica, de velocidad para hacer esas capturas, etcétera. Otro también de los aspectos importantes a valorar para la programación de los vuelos sería la concreción de los solapes longitudinales o transversales necesarios para poder hacer ese proceso. Decíamos que se puede hacer una inspección individual, imagen a imagen, y hacer informes donde a través de herramientas que incluso procesan por lotes, como es el caso de FlipTools, y procesan de forma agrupada o masiva fotografías, pero también puede estar el tema de realizar cartografía. Y entonces hablábamos de una ortoimagen térmica que me permite obtener una cartografía, una imagen de esa instalación que incluso pueda ir comparando y pueda ir a través de un sistema de información geográfica o geoportal, pueda ir comparando en una inspección 4D, una inspección temporal, en distintos momentos para analizar cómo va evolucionando, cómo cambia la instalación y el mantenimiento, por ejemplo, de la instalación en el tiempo. Si hablo de inspecciones cartográficas, este tipo de cámaras que tiene una baja resolución me fuerza a tener una alta nivel de solape en
la ejecución del vuelo. Por tanto, para este tipo de cámaras al final se trabaja con solapes en torno al 80-85% de solape longitudinal, 80-75% en solape transversal. Ya saben ustedes que cuanto mayor sea el solape transversal, menor es la autonomía de vuelo y más comprometida puede ser el tiempo necesario para poder estar en la instalación o haciendo las capturas. Ahí lo tienen, esas directrices, aproximadamente un 80%, tanto longitudinal como transversal, cercano a ese 80%, para poder hacer ese tipo de inspección cartográfica. Cuando la inspección es imagen a imagen, no se requiere de ese solape transversal. El solape transversal, como digo, es para la generación de la ortoimagen, por esa baja resolución que tienen estas cámaras, que cuando se implementan en un sistema o en un proceso de aerotriangulación, pues es necesario para la determinación de los puntos singulares, de los puntos de enlace, pues el tener un solape suficientemente alto para que con la baja resolución poder tener suficientes elementos de determinación de esos puntos homólogos que voy a poder utilizar, en este caso sería para dos pasadas contiguas. Por la repetitividad de un patrón, como puedan ser los paneles, en este tipo de vuelos, por la baja resolución, también hay una recomendación importante para volar con drones que tengan un sistema de GPS o de GNSS RTK, es decir, de alta precisión. Una alta precisión en el posicionamiento inicial de las fotografías lo que hace es que reduce drásticamente los errores o los falsos positivos que pueda haber en la determinación de los puntos de enlace que se estén determinando para hacer la aerotriangulación. Por otro lado, también se refiere como enorme ventaja, y es verdad, a la reducción del apoyo. Yo, sin embargo, cuando hago recomendaciones en cuanto al uso de sistemas de RTK, los centro, y sobre todo en estos casos, mucho más en la calidad del vuelo o en la calidad de ejecución del vuelo. Es decir, realizar un vuelo con un GPS que pueda tener 2 metros de error, aunque es verdad que relativamente tienen menor error, están en torno al metro, pues hace que ese patrón, como les decía antes, pueda llevar a falsos positivos y una mayor dificultad en la solución de la aerotriangulación, aparte de mayor tiempo necesario para realizar el procesado. Disponer, por tanto, de un vuelo en RTK, lo que me permite es, decía, repito, si me lo permiten, es posicionar de una forma muy precisa esas fotografías, indicárselo, por supuesto, al software de procesado, lo que me lleva a una reducción drástica de los tiempos. Les puedo decir que se reduce 3 y 4 veces el tiempo de procesado normal, con lo cual puedo de estar 2-3 horas procesando a poder procesar en 1 hora, incluso un poco menos. Por supuesto, perdónenme, pero estos tiempos siempre dependen de los recursos o del ordenador que uno tenga, pero cae drásticamente la necesidad de tiempos de procesado. Y por tanto, les digo, es importante, desde mi punto de vista, por lo menos el uso de drones que puedan tener un posicionamiento de alta precisión. Y como último aspecto dentro de estas recomendaciones o buenas prácticas de vuelo está el momento en el que se hace la inspección. Si estoy tratando de detectar anomalías, por ejemplo, en paneles, o estoy tratando de detectar cualquier aspecto dentro de la imagen, evidentemente el poder tener un contraste de temperaturas evidentemente es importante, porque si no, esa detección se hace con muchísima menos precisión. Entonces, el volar en momentos donde el sol esté en el cenit, precisamente porque me va a dar una mejora en cuanto a la calidad, en cuanto al incremento de temperaturas que pueda haber sobre las zonas que estén correctas, como aquellas que puedan tener alguna patología, en el caso de los paneles, como decíamos, o en los elementos de una línea de alta tensión también, es importante. Pero también lo es porque la reflexión, la
la perpendicularidad con la que sobre la cámara está influyendo el sol sobre los paneles y a la vez reflectando sobre la cámara que yo tengo, también es importante porque es una radiación mucho más perpendicular, mucho más precisa para poder hacer esas mediciones. Luego puede haber algunas otras donde el momento del día precisamente sea el opuesto y pueda ir al amanecer, anochecer para el tema de cubiertas o para inspecciones no absolutas, inspecciones cualitativas, como pueda ser pues, la búsqueda de personas, etc. Entonces, este tipo de consideraciones yo creo que es importante tenerlas presentes para tratar de optimizar. No es que con ellas vaya a resultar todo sencillísimo y los números que se ponen en cualquier instante son los precisos, pero sí que son una orientación donde es importante, creo, tenerlos en cuenta para poder realizar una producción de precisión y acorde a los resultados que uno puede buscar. Existen luego en el mercado, porque el gran problema que se genera con este tipo de sistemas es la cantidad de información que se da, las enormes posibilidades, pero tiempos también en el procesado. Existen un número cuantioso cada vez mayor de herramientas de gestión, algunas de ellas como este caso que les ponemos, que es el SiteMark, que es una aplicación para gestión en Geoportal, en web, de inspecciones de carácter térmico. Entonces, en ellas, incluso a través de inteligencia artificial, pues se puede hacer una detección absoluta o una detección, perdón, automática de esas de esos desperfectos, de esas patologías que pueda haber. Vuelven a tener en la zona de la derecha sobre el informe la misma zona de paneles que estaba dando problemas anteriormente, que hablamos de que tenía 37, creo. Bueno, pues ahí lo tiene, 36,42 grados de temperatura, y donde incluso en este caso ya, gracias a estas aplicaciones y a esta utilización de sistemas inteligentes, pues hasta me van indicando qué tipo de problema, de anomalía creen la inteligencia artificial que da lugar a esta patología, cuál es la posición, el número de zona, el inversor, la línea, etcétera. Es decir, que permiten inspecciones automáticas e incluso lo que se está haciendo con este tipo de geoportales, de aplicaciones, es incluso la emisión automática de informes. Es decir, que según se sube la información y se genera el procesado, automáticamente se producen los informes y se reciben a través de correo electrónico, por ejemplo, o a través de alarmas, de tal manera que no solo el procesado, sino incluso la gestión posterior de este tipo de vuelos, pues digamos que es bastante más cómoda que las inspecciones manuales que requieren de un procesado bastante laborioso. Bueno, y por ir acabando, les queríamos mostrar también no solo el tema de inspecciones de carácter térmico, sino otras como van dándose también en el caso, por ejemplo, de detección de gases, donde empiezan a aparecer sensores que son capaces no solo de tener imagen, sino también de poder capturar con sensores concentración de anhídrido carbónico, de NO2, de sulfúrico, es decir, metano, de tal manera que para inspección en refinerías sin aplicaciones de gas, como pueden ser gasoductos, van poco a poco también capturando o haciéndose un lugar, ¿no?, dentro del uso de drones para inspecciones de carácter industrial. Y donde, gracias al posicionamiento GPS, más a las lecturas que permiten realizar estos sensores, vuelvo a tener otra vez una pequeña base de datos de geoposicionamiento de las distintas determinaciones de gases que pueda haber, como os decía, por ejemplo, en una refinería. Con lo cual, al final, el producto que se obtiene no es solo de unas medidas, sino de una cartografía asociada a las posiciones más la determinación de estas posibles fugas o vertidos que se puedan dar. Con lo cual, volvemos otra vez a un carácter cartográfico de gran aplicabilidad en sistemas de información geográfica,
o en sistemas automáticos o a través de geoportales, como les decía anteriormente, en patologías en huertos solares. Y bueno, pues por centrar un poco más, ya no en el carácter cuantitativo de inspecciones, sino en el cualitativo, pues aquí tienen, por ejemplo, el caso de cubiertas, donde lo que están haciendo con cámaras de menor resolución es la determinación de posibles patologías en la superficie de las cubiertas para determinar embolsamientos de agua, posibles humedades en muros, inspecciones también de carácter cualitativo para la búsqueda de personas, donde la temperatura del cuerpo permite identificar, incluso en la oscuridad, si se puede detectar a esas personas. En el caso de lucha contra incendios, donde por un lado en instalaciones o en viviendas nos permite cuantificar o localizar dónde se produce el incendio, insisto, máxime cuando estamos hablando de momentos en la noche, pero también incluso, por ejemplo, aquí están viendo cómo además en zonas ocultas, en muros o tras muros, nos permite determinar, depende, por supuesto, depende de la construcción, ¿no? de las características del muro, pero nos permite determinar dónde se dan esos puntos calientes. En incendios forestales, lo mismo, puntos calientes que no están completamente apagados de incendios, para poder actuar incluso preventivamente o a posteriori del posible apagado del incendio para tratar de evitar que se pueda volver a reproducir. O en el caso, por ejemplo, de ganadería, decía antes, para la cuantificación de reses o, por ejemplo, para ver por dónde se cuelan, en este caso en cultivos agrícolas, por dónde se cuela posible ganado o posibles animales para que al final puedan estar, en este caso, pues comiéndose cultivos, etcétera. Bueno, y esto es un poco la presentación que les queríamos hacer, tratando de centrar en aspectos industriales el uso de cámaras. Nos hemos centrado mucho en la XT2 porque creemos que a nivel de alta resolución es una de las más importantes, pero como ven, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, el uso de cámaras en drones tiene un gran campo, un gran mercado, con una gran capacidad para poder realizar inspecciones de tipo cualitativo y cuantitativo. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes otra vez. ¿Tenéis preguntas que hacernos? ¿Cuestiones? No sé dónde aparecen las preguntas, Serafín. En la parte... A ver, ¿me oyes, Serafín? Sí, sí, sí. No sé si Randall, do you have any question or? Sorry about that. No, I think we're good to go. But I appreciate you guys putting this on, and any questions that were submitted through the questions portal, we'll get those over to Serafin and Enrique, and they'll respond via email. Okay, we will respond then. Okay. Okay. Si queréis, perfecto, podéis escribirme al mail enrique.zarca@grupoacre.com. Repito, enrique.zarca@grupoacre.com y os respondemos a todas las dudas o cuestiones que tengáis. No veo aquí que hayáis escrito nada, por lo menos. Serafín, no sé. No, es Randall el que puede haber capturado esas preguntas y, como bien dicen, nos las remitido por correo. Perfecto, y estaremos encantados de una por una y tratar de dar solución a alguna de las dudas que pueda haber habido. Espléndido, enhorabuena, Serafín, por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, a ustedes por la asistencia y al Grupo Acre y a FIR por la confianza en la presentación. Gracias.